marcapaso auricular. ¿Cuál es su apellido, doctor? Soriano. Soriano. Sebastián Rodrigo, Sí. ¿no? Ya. Entonces, eso es una contracción ventricular prematura. O sea, un ritmo de marcapaso ventricular, QRS ancho, y que generalmente es mucho más anticipado que los complejos normales, ¿no? Entre R y R hay una distancia que los caracteriza, sin embargo, esta se adelanta. Y al adelantarse, este músculo se toma un tiempo otra vez para volver al ritmo normal y hace posterior una pausa compensatoria. Entonces, si es una contracción ventricular anticipada, ¿cómo se llama? Una contracción ventricular prematura, ¿no? La forma más sencilla de decirlo. O también una extrasístole ventricular. Estas extrasístoles ventriculares no tienen ningún patrón, ¿no? Aparecen en el momento que la electricidad del cardiomiocito lo demanda. ¿Cuál es el diagnóstico? Contracción ventricular prematura unifocal, es una sola, no son varias. Bueno, la terapia eso va a depender. ¿Y acá qué observan? Miren bien, ¿eh? ¿Qué observan? Que el espacio entre el RR está más A veces. ¿Qué observan? El tema es arritmias ventriculares, no se diluyan a otros temas. ¿Qué les llama la atención? ¿Algo en particular? ausencia de la P. Ausencia de la P. ¿Ah? Ausencia de la P. En ninguna de lo que vamos a ver, estos son ritmos normales, ojo. O sea, vamos a enfocarnos en lo anormal. Si se encuentra el tema, es una patología, que es arritmia ventricular, o sea, es anormal. O sea, todas estas van a tener ausencia de onda P porque son ritmos ventriculares. Esto que tiene onda P que precede el QRS es un ritmo normal. Pero ¿qué más les llama la atención? ¿Esto? Sí. No, la distancia entre R y R. ¿Pero por qué hay esta distancia tan amplia? ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. ¿Un qué? ¿Bloqueo? ¿Bloqueo? ¿Puede ser por un bloqueo? ¿Qué bloqueo? ¿De qué? O sea, hace rato les dije, en una contracción ventricular prematura es porque se adelanta y luego de la contracción ventricular hay una pausa, les dije una pausa compensatoria. Y al haber esta pausa compensatoria larga, los intervalos RR que son normales, porque está metido, entre estos dos está metido un extrasístole ventricular. O sea, por lo que no debería estar ahí es que No debería una pausa estar. para recuperarse otra vez. No debería estar, no debería haber, ¿no? Debería R. Pero acá hay R, extrasístole ventricular, y después pausa y R, entonces eso amplía. Pero ese patrón de que haya uno normal y una ventricular, uno normal y una ventricular, uno normal y una ventricular, ¿cómo se le llama? ¿Alguien sabe? Es un bigeminismo ventricular. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si fueran normales, 1 normal, 2 normales y 3, o sea, el tercer latido, la ventricular, normal, tercer latido ventricular sería un trigeminismo. Y así, ¿no? Tetrageminismo, pentagenismo, etc. Entonces el patrón es normal, anormal, normal, anormal. Bigeminismo. Normal, anormal. Normal, anormal, trigeminismo. Normal, anormal. Normal, anormal, tetrageminismo. Y así. Quiere decir que si hay un patrón de recurrencia, de repetición, en lo que es el número de latido en que cae esta extrasístole sola, extrasístole sola, se llamaría algún geminismo, bigeminismo, trigeminismo, tetrageminismo. Porque es uno así, uno normal, uno. El segundo latido es el anormal.
contracción ventricular perimetral monomórfica se llama bigeminismo ventricular. Pero esto, Normal y 3 anormales. normal, anormal, 1, 2, 3, anormal, 1 normal, 2 normal y seguimos. Pero es igual que lo anterior, No. Es arrítmico. es arrítmico. ¿Tiene algún patrón? No hay patrón. No es regular. ¿Cuál es el único patrón que hay ahí? ¿O lo único que se repite? Que se repiten 3 anormales. 3 anormales. 3 consecutivas. Ajá. En los anteriores eran unas nada más. Acá hay 3. ¿Cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Cualquiera puede decir una tripleta porque vienen 3. Pero el término correcto es que si esta tripleta dura menos de 0.30 segundos, es que se llama taquicardia ventricular no sostenida. Y si dura más de 0.30, se le llama taquicardia ventricular sostenida. En sentido práctico, si es 1, como vimos hace rato, es una contracción ventricular prematura. Si son 2, dupletas. Si son 3, tripleta. Pero si es 4, 5 o 6, se llama taquicardia ventricular no sostenida. Si son más de 6, taquicardia ventricular sostenida. Porque ya superan el 0.30. Ya superan 0.30 segundos. O sea, si lo queremos identificar sin medirlo en el monitor, si hay 6 o 7 u 8 complejos seguidos ventriculares, hablamos de una taquicardia ventricular sostenida. Si vemos 1 o 2 o 3 o 4 o 5, es una taquicardia ventricular no sostenida. Eso solamente para identificación práctica en el monitor. Formal hay que medir menos de 0.3 no sostenido, más de 0.3 sostenido. Una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? Que no hay un patrón definido. Ya no hay patrones, ya Ya no hay perfecto. patrón. ¿Qué más? ¿Qué le No hay llama la golpe atención? ni tampoco T. No sé. O sea, es una ventricular. ¿Es una taquicardia ventricular de una sola forma o de varias formas? Varias O sea, es una taquicardia ventricular multifórmica o polimórfica. Mire, ya tenemos ya un diagnóstico ya que cualquiera dice, ya parece médico, ¿no? Taquicardia ventricular polimórfica. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención acá? ¿Qué caracteriza a este ejemplo? ¿Algo les llama la atención? Que primero se precede ondas positivas y luego llega a ondas negativas. O sea, ¿y cómo se le llama eso? ¿Cómo te hablo fuerte, pues? De que te ves así, torsae de punta, torcida de puntas. Habla fuerte, no te... Acá en las prácticas uno tiene que tener temor de expresarse. Esto es el lugar y el momento para equivocarse. Acá no hay rocas. Acá uno demuestra lo que lee, acertado, ¿no? Y nuestra labor es decirles si está bien o no, orientarles y nada más. O sea, no teman equivocarse. Teman equivocarse cuando ya tengan su colegio médico y ahí sí, cada roca que hagan les va a pesar en el alma. Pero acá no. Una torcida de punta, torsada de punta, taquicardia ventricular polimórfica. Si está estable, hay que ver y corregir el trastorno. De repente deficiencia de magnesio, de potasio, o si caracteriza de repente una eclampsia, hay que dar sulfato de magnesio en el tratamiento. Pero si está inestable, hay que hacer una cardioversión eléctrica.
típico, para arriba, para abajo, torcida de punta. Nunca se olviden de eso, nunca se olviden. No es tan frecuente verlo, pero cuando lo vemos, no se les debe Es pasar. fácil reconocer. Así es. No se parece a No, para nada. Taquicardia ventricular multiforme o polimórfica, lo que dijeron ustedes. Helicoidal también le hablan. Bueno, y si tiene pulso, no, ya eso es otra cosa. causa ansiedad sulfato magnesio. Es sinónimo, ¿no? Taquicardia ventricular multiforme. Es No. sinónimo de TOSEC. El diagnóstico correcto es una taquicardia ventricular multiforme o polimórfica. Ese es el diagnóstico correcto, técnico. Lo otro es más Lo otro es descriptivo. describir una forma o una morfología que vemos en el monitor, que es la torsada de punta, que caracterizan ciertas patologías que, como yo, no es menester hablarlo ahorita, pero lo que quiero que ustedes fijen cómo se ve. Y cuando lo ven en un monitor, porque como les digo, no es frecuente, pero cuando el paciente lo va a presentar, ustedes tienen que saber y saber qué es. No pueden decir, no, parece una fibrilación ventricular, no. O sea, no divagar en opciones, sino ser claro. Esa es una torcida de punta. Ahí, si quieren ser más, ahí es una taquicardia ventricular Helicoidal, polimórfica o helicoidal, ¿no? Que parece un ADN. Es un ST elevado. No es la clase, ¿no? Pero es parece un ST elevado. Ahora, recuerden que cuando uno habla de ST elevado, nunca debe hablarlo solo porque lo mire el monitor. El monitor no es para hablar de un ST elevado, porque el monitor puede tener muchos disociantes. Hay que ver un electrocardiograma. O sea, nunca llegan por el monitor, no, ese es un edema ST elevado, Tiene que ser porque eco. está alto, sino hay que hacer un electrocardiograma y hay que medir el ST. O sea, no es tan confiable en No, caso no, en absoluto. Contracciones ventriculares aisladas, algunas que vienen en dupletas, ¿no? Aislado, y empiezan. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ahí qué sería ya? ¿Ya es una taquicardia ventricular? ¿Muchas formas o una sola forma? Es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Y cuántas ven ahí? No, pues, ¿cuántas? O sea, ¿más de 6 o menos de 6? más de seis. O sea, es una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Ay, qué fácil. Está hecha la cardiología. Taquicardia ventricular monomórfica sostenida. ¿No? Tratamiento. ¿De qué depende? ¿Hay pulso o no hay pulso? Ah, si hay pulso, doctor. Ah, ya. Entonces hago la cardioversión. Farmacológico, veo cuál es el problema. No, no hay pulso. Es un ritmo de paro. El paciente entra a RCP. Hay que cardiovertir eléctricamente. Entonces, taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Y si una taquicardia ventricular monomórfica que no tenía pulso, nunca le hicieron RCP, continúa sin tratamiento, ¿a qué llega? A una... ¿Qué es eso? Exactamente, es una fibrilación ventricular. Fibrilación, aleteo ventricular. Fibrilación ventricular. Acá no podríamos decir, doctor, es una una polimorfia. No, acá no hay forma. Acá tendría que hacer un tratamiento de fibrilación. Lo único que se desfibrila es una fibrilación. Esto es un ritmo de paro. El paciente está en paro. ¿No? Y hay que darle RCP como tal. Y en el caso de la taquicardia ventricular sin pulso, Es un ritmo de paro. también también se podría usar desfibrilación. Lo único que se desfibrila es la fibrilación. El resto se cardiovierte, son cardioversión. O sea, en la taquicardia ventricular sin pulso hay que dar RCP y hay que hacer cardioversión, no desfibrilación. Es que en la guía decía como que desfibrilación indicada en taquicardia ventricular sin pulso y en fibrilación ventricular. No, lo que pasa es que el tiempo que existe en un paciente que hace taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son segundos. O sea, uno puede decir, ya es una taquicardia ventricular sin pulso, pero vamos a cardiovertir. Mientras estás preparando, ya entró la fibrilación.
porque los estados de anoxia celular o la alteración eléctrica del cardiomiocito es tal que su repolarización y polarización en segundos va a fallar. O sea, tal vez por eso es que dicen Por como eso es que para cuestiones de tratamiento todos son ritmos de paro. La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son ritmos de paro. Y hay que, antes de que uno empiece a darle terapia eléctrica, hay que hacer el RCP. Salvo que sea una fibrilación ventricular presenciada. ¿Qué quiere decir? Es como que estuviéramos un paciente acá, ¿no? Monitorizándolo. Estamos hablando en la visita y de pronto pum, 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 hace fibrilación ventricular. No vamos a ponernos a dar masaje, porque hay unos segundos que el cardiomiocito está eléctricamente activo. Lo que tenemos que hacer es darle plum, una descarga. Y el paciente entra en sinusal y se despierta. Esa es una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular presenciada. Y el tratamiento de primera intención es descarga en ese momento, no RCP. Cuando uno recibe un paciente en el cual se desconoce el tiempo que está en estos ritmos, hay que dar primero RCP. Quiere decir que si estamos en shock trauma de guardia y llega un bombero con un paciente y le ponemos el monitor y lo encontramos en fibrilación ventricular, primero RCP. solo cuando está con el paciente. Cuando tú lo estás viendo que está en un ritmo diferente y de pronto cambia, por eso les decía, acá vimos que estaba en ritmos diferentes, ¿no? O sea, mira, ese mismo paciente y de pronto entró, o sea, es presenciado. Ya no hacemos una corre, oye, anda, trae eso, y el paciente sigue en taquicardia ventricular, ¿no? Y se va desvaneciendo, ¿no? Acto seguido es una presencial. Llega el coche paro, ¡plum! Descarga. ¿Con cuánto lo vamos a descargar? ¿Cuántos joules? Actualmente ya no hay monofásico. Bifásico, 200 joules. 200 joules. Entonces, esa es una fibrilación ventricular, ¿no? Eso ya es una animación. Y no importa cuál sea el ritmo que lo precede, o sea, si yo veo el cambio, ahí lo hago. No importa si es que antes era sinusal, si es que era No otra. importa. Uno actúa en el momento que ahí lo van a desfibrilar. Está fibrilando. Lo que se desfibrila es la fibrilación. Aunque parezca una cosa del Chavo del 8, pero sí. Pero el dispositivo que se utiliza para cardiovertir eléctricamente y para desfibrilar realmente es el mismo, o por lo menos funciona como Es un cardiovertor, ¿no? Sino que siempre nos hemos acostumbrado a decirle el desfibrilador. Nos hemos acostumbrado. pero realmente es un cardiovertor, que cuando se utiliza para fibrilación. Así es. Y si no se asiste, entra en muerte celular. ¿Eso sí es historia? Ese es así, muerte celular. Cuando esto es una- Ahí no hay que dar ninguna descarga, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es RCP. La desfibrilación es solo con la fibrilación ventricular o la auricular. Claro, sí. Una fibrilación auricular que tenga inestabilidad hemodinámica, Pero hay eso- que desfibrilarlo. ¿No es con un marcapasos un poco? O sea, una persona puede tener frecuencia cardíaca 180-200 en complejo angosto, o sea, fibrilación auricular, y presión arterial 30-0 o estado de conciencia GLAGO 3. No hay que estar poniendo la miodarona. ¿Qué hay que hacer? Hay que desfibrilarlo eléctricamente. Algunos no quieren confundirse y utilizan la palabra que cardiovertirlo, pero ahí lo que hay que hacer es una desfibrilación auricular, pero con terapia eléctrica. No cargamos 200 joules, ahí cargamos 100 joules nada más. Pero esa es terapia eléctrica frente a una taquiarritmia supraventricular inestable, y hay que ofertarle terapia eléctrica. Y también es una desfibrilación. ¿Y después el tratamiento a largo plazo sería darle un marcapasos o no? A largo plazo va a depender de qué lo llevó a la fibrilación, ¿no? Si fue una falla cardíaca, una embolia pulmonar, tenía un mixoma auricular, tenía un infarto de la coronaria derecha, va a depender de qué. Si es un trastorno del nodo en sí, tendrá que ir un marcapaso, definitivamente. Entonces eso va a depender. Sí, en la sistolia no se da ninguna descarga, ¿no? Porque es un RCP, mire, ese es un corazón fibrilando. Una gelatina. Entonces, en ese corazón que fibrila, no hay llenado, ¿no? O sea, la diástole está perdida.
Y si no hay diástole, el volumen es nulo. Por lo tanto, la eyección es escasa. La perfusión es pésima. Entonces, así es como el corazón, como bomba, falla, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? Si no me preguntan, yo les pregunto, ¿eh? Doctor, ¿y cuándo me daría cuenta que es una taquicardia supraventricular? Supraventriculares por encima de no, o sea, son angostos, salvo que sean, como les digo, las fibrilación auricular Se refiere con la QRS. claro, QRS, salvo que sea con no, salvo que sea con reentrada. Cuando hay reentrada quiere decir que el impulso ha bajado y se ha creado por una vía accesoria y entonces ahí se va a ampliar por la reentrada. O cuando hay asociado un bloqueo de rama izquierda también se amplía. Por eso les decía, ¿todas las taquicardias con complejo ancho son ventriculares? No. Pero todas las taquicardias ventriculares tienen complejo ancho. La fibrilación auricular con bloqueo rama izquierda tiene complejo ancho. Las taquicardias con reentrada tienen complejo ancho. Ward Parkinson White con reentrada tiene complejo ancho. Y no son ventriculares. Obviamente hay criterios electrocardiográficos que hay que medir para poder decir esta es una taquicardia con reentrada o esta es una taquicardia con bloqueo, etcétera, que no lo vamos a revisar ahora. Pero todas las arritmias ventriculares tienen complejo ancho. Contracción ventricular, extrasístoles, dupletas, taquicardias monomórficas no sostenidas, sostenidas, taquicardia ventricular con pulso sin pulso, fibrilación ventricular, todas tienen complejo ancho. Y para utilizar la cardioversión farmacológica solamente en caso de que haya pulso. Si Tiene no que hay haber pulso y estable. Ajá, Tiene que sea estar pulso estable. y sea estable. Y ¿Qué quiere decir que esté estable? Que no tenga dolor de pecho, que no tenga insuficiencia respiratoria, que tenga un estado de conciencia totalmente evaluable y una presión arterial más de 65. Y si no, ya sería. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre cardiovertir y desfibrilar? Porque el desfibrilar básicamente... Se cardioverte un ritmo que no es sinusal y se trata de llevar al sinusal. Y la desfibrilación es solamente cuando el paciente está en fibrilación. O sea, es el nombre particular de Nada más para cardiovertir los estados de fibrilación, fibrilación. pero igual te convierte en un estado... El propósito es el mismo, llevarlo al ritmo sinusal, sea de cardioversión o de desfibrilación. Listo, muchachos. Tal vez lo ponen ahí como digo de que la desfibrilación también se da en taquicardia ventricular sin pulso, por lo que no dura mucho y al final termina siendo una fibrilación ventricular. Claro, por eso. Por fines prácticos dicen, Lo se engloba dentro desfibrila de los también, ritmos de claro, paro. porque no va a durar tanto, Sí. finalmente va a terminar.